¿Qué hubiera pasado si Jon Snow caía en The Walking Dead? Signosis. Jon Snow despierta en una carretera a las afueras de Atlanta con solo recuerdos fugaces de su último día en el muro. Nuestro mundo totalmente extraño lo impacta profundamente, pero recibe una guía cuando un hombre a caballo se acerca. Juntos, Rick y Jon deben buscar a la familia perdida de Rick y el mundo perdido de Jon. Después de todo, el muro necesita a su Lord Comandante. Capítulo 1. Jon despertó boca abajo sobre una superficie áspera de piedra. Aunque no era exactamente piedra. Jon no sabía cómo llamarla. Era como si alguien hubiera tomado grava, extendido una capa sobre el suelo y luego la hubiera cubierto de alquitrán. Pero no podía ser, el alquitrán apestaba y esto, bueno, no olía a nada. Jon se incorporó y rió para sí mismo. ¡Qué sueño más extraño! Se pellizcó la mejilla. ¡Ay! Llevaba una mano enguantada. Y no solo eso, sino que vestía una cota de malla y una capa. Un vago recuerdo invadió la mente de Jon. Estaba de pie en el muro, mirando hacia el norte, en busca de blancos o salvajes. Había estado reflexionando, sí, ahora lo recordaba, ¿pero qué? Con cautela, Jon miró a su alrededor. Fuera donde fuese, aquel lugar era sorprendentemente extraño. El suelo, de gravilla y alquitrán, aunque no alquitranado, se extendía a lo lejos, formando un camino peculiar, cubierto de marcas blancas. Líneas punteadas, cada segmento tan largo como un hombre. Había 4 filas. Jon se quitó el guante y tocó una. Debía ser pintura. ¿Pero por qué pintar una carretera? A su derecha había una barrera de piedra del tamaño de la mitad de una persona. Se extendía junto al camino, compuesta por largas piedras unidas. La mampostería era sencilla, pero curiosamente compleja y aparentemente innecesaria. La parte superior era redondeada y tenía 2 ranuras lisas que la recorrían a lo ancho. Justo cuando Jon creía haber alcanzado su punto máximo de confusión, vio algo metálico sobre las piedras. Al ponerse de pie, lo que vio lo desconcertó tanto que dejó caer el guante que agarraba. Un extraño objeto de acero se alzaba ante él con ventanas de cristal en cada una de sus paredes. No, puertas, al mirarlo más de cerca. Tenía 4 ruedas, así que debía de ser algún tipo de carreta, pero no había espacio para un caballo. De repente, Jon se quedó atónito. ¿De goma? Ruedas de goma, tiene que ser. ¿Pero por qué? ¿Y cómo? Jon recogió su guante y saltó la barrera de piedra. Se agachó y empujó el volante con la mano desnuda. Era de goma, efectivamente. Jadeando, Jon retrocedió. Había cientos de esos vehículos. Cientos y cientos y cientos, todos abandonados a lo largo del camino, pero solo a este lado. Sintió que iba a vomitar. Así que se tambaleó hacia un lado y se encontró cara a cara con un espectáculo que hizo que su pánico inicial pareciera infantil. A lo lejos, muy lejos, había torres. No las torres de un castillo, solo torres solitarias tan altas como montañas. Se extendían hacia el cielo, justo debajo de las nubes. Jon se tambaleó, cayó de rodillas junto a las piedras y las usó como apoyo mientras vomitaba su almuerzo. Un gran vómito, seguido de unas arcadas y se acabó. Jon se desplomó contra las piedras y se limpió el vómito pegado a la barba con el dorso de la mano. Curiosamente, se sintió obligado a mirar fijamente la mancha que cubría su mano. Almorzó, sí, había almorzado. Era mediodía, el sol se había abierto paso tras un largo periodo de oscuridad, haciendo que la pared llorara y brillara con un azul cautivador. El sol allí, un sol de verano, no tenía por qué preocuparse. No había ni una sola nube en el cielo. Brillaba sobre él, sin impedimentos, cocinándolo bajo su gruesa capa negra. Quitársela probablemente habría sido inteligente, pero le proporcionaba un peculiar consuelo dejarla puesta. Así que lo hizo. Ahora que el escozor del vómito se desvanecía de su garganta, Jon supuso que vomitar le había sentado bien. Tenía la mente despejada y la realidad de su entorno comenzaba a asentarse. Un reino con la riqueza para construir semejantes cosas seguramente habría estado bullicioso a esa hora del día, pero Jon,
por lo que podía ver, estaba solo. Las ventanas de los extraños vehículos estaban cubiertas de polvo y mugre. Los habían dejado al azar, como abandonados por miedo, como quien suelta un arma al saber que la batalla está perdida. De repente, un estallido retumbó desde algún lugar. John se puso de pie al instante, con la mano sobre la empuñadura de garra larga. El camino estaba en silencio. Un silencio ensordecedor. Entonces, Van, de nuevo. Venía del camino que conducía a aquellas torres. John, poniendo la punta del pie delante del talón, se arrastró por el camino. De nuevo retumbó el mismo estallido. Lo tenía, venía de uno de los carros metálicos. Tras la ventana mugrienta, había un rostro, el de una mujer. Golpeó el cristal con ambas manos y le mostró los dientes, como gruñe un lobo. Sus ojos, enrojecidos y abiertos, se clavaron en los de él, sin pestañear. John estuvo a punto de considerarlo una locura, pero entonces vio la podredumbre. Tiras de piel le colgaban del rostro, el moho crecía en las heridas y su pelo fino como la paja se había caído a mechones. No era una leprosa común, era una blanca. John se apartó del carro y sacó a garra larga. Pero, ¿era blanco? Sus ojos no eran azules. Quizás, este extraño lugar tenía un blanco extraño. Sí, debía de ser eso. John se acercó a la carreta, levantó a garra larga y la empujó por la ventana. Todo el cristal se hizo añicos, pero de una forma que no parecía correcta. Aún así, la punta de garra larga atravesó el pecho del blanco. Pero no cayó. Se ensartó aún más en un intento de alcanzarlo, arañando el aire con uñas rotas y marrones. Sangre negra se derramó por el costado de la carreta. John se revolvió y echó a garra larga hacia atrás. Atacó de nuevo, cortando el hombro del blanco hasta que la hoja se estrelló contra el metal de la puerta. A pesar de estar partido en dos desde el hombro hasta el pecho, la maldita cosa siguió forcejeando. Un chorro de sangre negra brotó de ella, como un cubo derramado. Maldito seas, muere. John se apartó y le clavó la espada en la cabeza. Finalmente, cedió y se desplomó sobre la ventana vacía. No podía ser un blanco, por extraño que fuera este lugar, ningún blanco podía resistirse al acero valirio. No, era algo más. Algo peligroso. Magia oscura y desconocida había corrompido a esta mujer, creando a este monstruo. John se apartó del cadáver. Después de todo, podía volver a la vida, por lo que sabía. Lo observó con el pecho apretado por la anticipación. De nuevo, el mundo se había sumido en el silencio. Ráfagas de viento silbaban en los oídos de John, seguidas de un sonido tan delicioso que fue suficiente para apartarlo del horror. El golpeteo de casco se acercaba. Se giró rápidamente y vio a un hombre a caballo. El hombre, como todo lo demás, era extraño. Su ropa era demasiado elegante para un campesino, pero a diferencia de todo lo que John había visto vestir a un señor antes. Una camisa marrón claro y pantalones marrón barro le sentaban a la perfección, cosidos con complejas costuras. Prendida a su camisa llevaba una estrella dorada de 7 puntas. Un ojuego estaba prendido en la parte delantera de un peculiar sombrero de ala ancha. Un sombrero parecido al que usaría un granjero, pero ningún granjero podía permitirse semejante oro. En cualquier caso, era lo más normal que John había visto hasta entonces. El hombre lo miró con recelo al acercarse. Recelo que se convirtió en miedo mientras John corría hacia él por el camino. Su mano se dirigió a una vaina que llevaba en la cadera. «¿Tú ahí? ¿Eres de aquí? ¿Este lugar?» El hombre detuvo su caballo. «¿La ciudad?» «No, soy de un pueblo». Su voz era, de nuevo, distinta a todo lo que John había oído. Sus R's eran largas y duras, sus vocales vibraban y todo sonaba un poco arrastrado. Quizás estaba borracho. «Bien. ¿Qué es este lugar entonces? ¿Te golpeaste la cabeza o algo así?» John se palpó la cabeza. «No». El hombre ladeó la cabeza y lo miró de arriba abajo. «¿Qué pasa con eso de, levantarse?» «¿Levantarse? ¿Te refieres a mi ropa?» «Sí. Bueno.
¿Has oído hablar de Poniente? ¿Eso es en Inglaterra? No. No soy de Inglaterra. Bueno, a mí me suenas británico. Brit, mira. Dime dónde estamos. El hombre lo miró como si estuviera loco. Atlanta. ¿Y eso dónde está? Georgia. Georgia, está en el este. Sí. El hombre asintió hacia Loncla. Esa cosa es real. De repente, consciente de sí mismo, John limpió a garra larga con su capa y la envainó. Lo siento, no te guardo rencor. Simplemente estoy perdido. Y, sinceramente, bastante confundido. Eso parece. ¿Cómo acabaste aquí? Me desperté allí. La mirada de sospecha del hombre se suavizó. Trotó con su caballo hasta la barrera que lo separaba y extendió la mano. Mi nombre es Rick. John. John estrechó la mano de Rick y una sonrisa se extendió por el rostro de Rick. ¿Recuerdas algo antes de despertarte? Sí, estaba. Bueno, estaba donde debía estar. Y de repente, ya no estaba. Bien. Rick asintió. Miró más allá de John hacia la criatura. Tienes que destruirles el cerebro, al menos esa es mi experiencia. ¿Qué es esa criatura? Una persona, o al menos lo era. ¿Ahora? Vaya, no lo sé. Una tragedia. Claro que sí. ¿Qué brujería es responsable de esto? ¿Magia? No, supongo que es algún tipo de enfermedad. Probablemente un virus. ¿Probablemente? ¿No estás familiarizado con esta dolencia? No. Estoy en el mismo barco que tú. Me desperté hace apenas unos días. Pero, dijiste que eres de este lugar. Estaba en coma. Tienes suerte de estar aquí entonces. Mi hermano sufrió la misma dolencia, se necesita mucha fuerza de voluntad para superarla. Lo siento por eso. Gracias. La mirada de John se posó en la vaina de Rick. La empuñadura de la hoja era gruesa y curva, con un extraño anillo metálico en la base que John solo supuso que estaba ahí para girarla. Lo señaló. Tu espada, ¿por qué la empuñadura tiene esa forma? Rick bajó la mirada desconcertado. Se dio unas palmaditas en el cinturón antes de apoyar la mano en la empuñadura de la espada. ¿Te refieres a mi pistola? ¿Pistola? ¿Así se llama? John se rió. Supongo que he oído cosas peores. Rick se rió y sacó el arma. No, es una pistola. ¿Una Colt? ¿Un revólver? Cuando Rick tuvo claro que ninguna de esas palabras tenía sentido, volvió a mirar a John de arriba a abajo. Es como un arco y una flecha, pero dispara pequeñas cosas metálicas que van muy rápido. Entonces, ¿como una onda? Supongo que casi, rió Rick. Te lo mostraría, pero asustaría al caballo. ¿Por qué? Es ruidoso. John se maravilló ante el arma. Si era cierto, entonces era una fuerza formidable. Tan poderosa como un rayo, pero no más pesada que una robusta daga. ¿Sabes dónde están tus padres? ¿Alguien que los conozca?, preguntó Rick. El tono de la pregunta desconcertó a John. Rick habló como si fuera un niño perdido. Era un hombre de 17 años, Lord Comandante, un superviviente de la guerra. Sacó la mandíbula y ensanchó los hombros. Mis padres están muertos y estoy solo. La compasión y la tristeza oscurecieron la expresión de Rick. Te ofrecería acompañarme, pero a donde voy puede que no sea seguro. Por lo que parece, ningún lugar aquí es particularmente seguro. Además, hay quienes dependen de mí. Volverse cobarde ahora los condenaría a todos. Bueno, me dirijo a la ciudad. Busco a mi esposa y a mi hijo. Seguramente vinieron aquí en algún momento. John saltó la barrera. Aunque creía que John era un niño, todo en Rick, desde su forma de hablar hasta su porte, le decía que era confiable. Entonces, nuestras soledades ya no existen. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Rick. Apretó suavemente a su caballo con las patas y continuó trotando. En su lomo,
John notó una especie de bolsa colgada del hombro de Rick. Una pieza de metal de aspecto tosco sobresalía. A juzgar por la misma empuñadura redonda, era otra de esas armas. El camino transcurrió en silencio durante un buen rato. Un silencio que invitaba a la reflexión. Bajo el imponente sol de verano de esta tierra, no había nieve, hielo ni aguanieve. No se veía ni una sola mota blanca. El aire era bochornoso y, cuando soplaba una brisa, lo hacía apaciblemente, sin morder ni intentar congelar los mocos de John. La hierba crecía en la tierra seca más allá del camino, algo que John no había visto con claridad en mucho tiempo. Casi había olvidado cómo era sin nieve ni aguanieve. El calor seguía cociéndolo bajo su malla y sus pieles, pero aún así, John se negaba a separarse de ellas. Rick rompió el silencio. Tu levantamiento, ¿a qué se debe? El negro es lo que visten mis hermanos para demostrar que somos parte de la guardia de la noche. Protegemos nuestro hogar de los peligros que lo amenazan. John señaló el sombrero de Rick. ¿Y qué hay de tú, levántate? ¿Por qué las estrellas doradas? ¿Adoras a los 7? Rayos. Después de todo esto, no sé si adoro a la indicada. Las estrellas, bueno, supongo que son como tu capa. Soy ayudante del sheriff. ¿Y eso qué es? Mantuve mi casa a salvo. No solo a mi familia, sino a todos los que viven allí. Esta banda de sheriff suena bastante honorable. Rick se rió entre dientes y asintió. Lo mismo hace la guardia de la noche. Lo intentamos. El camino llegó a su fin. Se dividía en varios caminos más pequeños, divididos solo por la mitad por sus líneas. Los caminos se entrecruzaban, formando una especie de cuadrícula. Senderos de piedra lisa los recorrían, moviéndose entre las torres gigantes. Incluso la más pequeña se alzaba imponente sobre ellos. John los observaba con libertad, pero no se atrevía a mirar a los verdaderos gigantes. Había cometido el error de hacerlo una vez, y la forma en que le daba vueltas la cabeza lo hizo sentir como si volviera a tener 14 años, al ver la muralla por primera vez. Aunque esto hacía que la muralla pareciera bastante poco impresionante. Las calles de la ciudad, como la carretera que Rick le había dicho que llamaban autopista, estaban vacías. Los carros de metal, llamados coches, también estaban abandonados por todas partes. El rostro de Rick era tan solemne como una tormenta. Contempló las calles abandonadas desde lo alto de su caballo con una mirada que a John le resultaba demasiado familiar. La había visto demasiadas veces. Permanecía en los rostros de los hombres después de una batalla y los seguía de regreso del campo de batalla. Los horrores de la guerra solían rondar. Todavía estás respirando, dijo John. ¿Qué? Este mundo se desmorona, más allá del control de los hombres. No te preocupes por la podredumbre mientras sigas en pie. Quizás. ¿Pero qué pasa con Lori y Carl? ¿Cómo puedo estar tranquila si no sé si están bien? ¿Son capaces? Carl tiene 10. Tiene a su madre, ¿no? ¿Es una luchadora? En cierto sentido, sí. Entonces no tienes nada que temer. Al doblar una esquina, Rick encabritó de repente su caballo. Con los ojos abiertos, miró fijamente hacia donde John no se atrevía a mirar. Las palabras se le ahogaron en la garganta. Cristo. A regañadientes, John siguió su mirada y se encontró con el costado carbonizado de una torre. Un enorme agujero, ennegrecido por el fuego, lo atravesaba. Los edificios circundantes compartían heridas similares, al igual que las calles de abajo. Le recordó a John las historias que la vieja Tata le contaba sobre Arenal. Gigantescas torres de piedra se derretían como candelabros. ¿Aún viven dragones en tu mundo? Rick bajó la mirada, apretó a su caballo y se alejó trotando con el rostro de piedra. Quizás esas torres almacenaban fuego incontrolable. Definitivamente no era inimaginable que una tierra tan próspera lo tuviera en abundancia. Mientras John observaba las estructuras quemadas, se reunió con Rick. El rostro del hombre seguía duro como una piedra. Le recordaba, curiosamente, a su padre. La mirada que ponía cuando, tan pocas veces, se enfadaba.
O antes de tener que hacer algo que preferiría no hacer, pero que tenía que hacer. El mundo no se está derrumbando, John. Está muerto. ¿Muerto? Mientras los hombres sigan respirando, el mundo nunca podrá morir del todo. Solo cambiará. ¿Y qué clase de mundo es ese? ¿Un mundo gobernado por los muertos? ¿Qué clase de vida es esa? Los muertos, al menos en mi experiencia, no gobiernan. Borran. Son los hombres quienes gobiernan. Siempre lo harán, hasta que el último hombre dé su último aliento. ¿Regla qué? ¿Esto? Un montón de escombros a menudo vale más que un mar de oro cuando se trata de hombres que gobiernan. Sus viajes volvieron a sumirse en el silencio. Aunque ese silencio se iba rompiendo poco a poco. Un débil gemido etéreo resonaba por todas partes. Silbidos y chillidos que erizaban la piel de John. A una legua de distancia, uno de esos cadáveres putrefactos dobló una esquina. Los vio y empezó a cojear hacia ellos, con los brazos extendidos y arañando el aire. Rick se detuvo en seco y John empezó a desenvainar garra larga. «Detente, tomaremos otro camino», dijo Rick. «Es solo uno». Como para darle la razón a Rick, 3 más se unieron al primero. Luego, para colmo, llegaron 5 más, sumando 9 a 2. John envainó a garra larga. De otra manera entonces. Le dio a Rick espacio para que girara el caballo y vigiló al grupo de cadáveres. El débil gemido empezó a hacerse más claro, el ruido se fue enfocando poco a poco. De repente, el sonido se hizo más nítido. Una horda de cadáveres, suficientes para un pequeño ejército, apareció en tropel por la esquina. De torre en torre, de acera en acera, la calle se llenó de cadáveres andantes. «¡Y mierda!», gritó Rick y extendió la mano. «Sube». Claramente, John debía pesar más de lo que aparentaba, pues a Rick se le salían los ojos de las órbitas al intentar levantarlo. No era que John necesitara ayuda. En un instante, estuvo detrás de Rick, sujetándolo por los hombros. «Date prisa, se están acercando». «Sí». Rick clavó los talones en el costado del caballo, impulsándolo al galope. Los cascos resonaron contra el camino negro, con un estruendo tremendo y atronador. Recorrieron las calles desoladas entre coches oxidados y objetos abandonados, la mayoría de los cuales John no tenía ni la menor idea de para qué servían. El lamento de los muertos rugió, pareciendo cerrarse a su alrededor incluso mientras dejaban atrás la horda. La intersección de 4 calles se acercaba a una velocidad vertiginosa y la rodearon a toda velocidad, solo para encontrarse con otra horda que gemía. Un chillido estridente brotó del caballo al patear y encabritarse. Rick forcejeó con las riendas y John se abrazó el pecho, pero fue inútil. Rick fue arrojado a la calle vacía y John a la espesura de la horda. Cayó al suelo con un estruendo que lo atravesó, dejándolo sin aire. Los cadáveres lo rodearon como gusanos. Un muro de color marrón y podredumbre oscureció el cielo despejado y sin nubes, y su temible sol de verano. Pero entonces, retumbó un trueno. Fue como si estuviera dentro de una nube de tormenta. La cabeza del cadáver que estaba sobre él explotó, saliendo disparada por un lado. Cayó sobre él, mientras los demás descendían. Sus manos rasgaron su capa, desgarrando largas hebras en ella. Las uñas arañaron la cota de malla, desgarrándose en los eslabones. Las criaturas salvajes incluso intentaron morderlo, destrozándole los dientes en la cota de malla. Antes de que una pudiera hundirle los dientes en la mejilla, la apartó de un empujón, haciéndolo caer. Pateó a las demás, mantuvo a raya a una con un puñetazo en la coronilla y se escabulló del montón de podredumbre. De pie no le fue mejor. Vinieron de todas direcciones, intentando atraparlo. John usó todo, puños, codos, pies y rodillas para mantenerlas a raya. Un buen ariete desde su hombro hizo que una cayera hacia atrás contra un grupo de ellas, enviando 5 al suelo. Eso creó un espacio lo suficientemente grande para que él pudiera atraer al Oncla, pero rápidamente, lo atacaron nuevamente. John. El trueno volvió a retumbar. «¿Estoy bien?» John empujó un cadáver hacia atrás, alzó su espada y asestó un golpe amplio y contundente. Los blancos,
congelados por el hielo y la nieve, eran duros como piedras. Estas criaturas podrían haber sido de papel, por lo que él sabía. Garra Larga cortó a 5 de ellos, decapitando a 2 y partiendo en 2 a 3. Los 2 sin cabeza quedaron inertes, pero los otros 3 se retorcían en el suelo. Bien, la cabeza. Jon volvió a asaltar el tesoro. Cayeron 3, luego 2, luego 5. Golpe a golpe, Jon comenzó a abrirse camino hasta el borde del tesoro. Unas manos lo aferraron por la espalda, así que derribó un cadáver con un codo, giró, balanceándose y derribó al otro, luego al segundo antes de girar de nuevo para abrirse paso. Una y otra vez, necesitó girar mientras los muertos se le acercaban sin cesar. Los cadáveres comenzaron a amontonarse, ralentizando su ataque, pero no lo suficiente como para hacerlo esporádico. Un trueno volvió a retumbar y Jon lo vio. Rick disparó su arma. Fuego, como el hocico de un dragón, brotó del cañón con cada trueno mientras algo invisible atravesaba la cabeza de un cadáver. Rick también estaba atrapado en el tesoro y era empujado hacia un coloso de acero. Sin duda, algún tipo de coche, pero uno tan grande como la base de una catapulta con un largo tubo de metal sobresaliendo de su parte superior. Rick se agachó y desapareció debajo. Un trueno volvió a retumbar. Jon abatió a un grupo de muertos y el pavimento quedó a la vista. Se apresuró a atravesar el hueco y empezó a correr por la calle. Como una ola, la horda lo rodeó por detrás y por delante. Un cadáver se interpuso en su camino, así que le arrancó la cabeza. Entre las torres, Jon encontró una puerta de alambre de metal entrelazado, tan alta que parecía un hombre. La abrió con el hombro, solo para chocar contra otro cadáver. Cuando levantó a Garra Larga, éste le gritó: ¡Alto! No. El ataque de Jon se congeló y la furia de la batalla se enfrió en sus ojos. Ante él había un hombre con un rostro extraño, con las manos en alto. Jon bajó a Garra Larga y el hombre se puso de pie de un salto. ¡Cuidado! El hombre agarró a Jon y lo arrastró por una puerta en el callejón. El repentino tirón hizo girar a Jon, mostrándole la ola de cadáveres que entraban a toda velocidad por la puerta. La puerta se cerró de golpe y los muertos comenzaron a golpearla, sin éxito. Cuando Jon se giró, se encontró con una pistola apuntándole a la cara. «Suelta la espada, chico». «Disculpe». «Dije que lo sueltes». Jon miró el cañón del arma antes de desenvainar la vaina de Garra Larga y arrojarla al suelo. «No quise hacerte daño. Pensé que eras un cadáver». Bajó el arma y Jon vio la mirada de un chico verde antes de su primera batalla. «Lo siento, solo quería asegurarme». «Soy Glenn». Glenn extendió la mano pero no guardó el arma. «Jon». Jon le estrechó la mano. «¿Tu papá está bien?» Lo vi meterse debajo del tanque. ¿Mi papá? Ah, no, no lo es. ¿Y un tanque? ¿Así se llama esa cosa? Glenn ladeó la cabeza. ¿No sabes lo que es un tanque? No soy de tu tierra. Vengo de un lugar llamado Poniente, ¿has oído hablar de él? ¿Eso está en inglés? No. Jon recogió a Garra Larga y se la ajustó al cinturón. Fue entonces cuando se dio cuenta del daño que había sufrido su capa. Chasqueó la lengua mientras se pasaba el dedo por un corte largo e irregular. Fue entonces cuando el rostro de Glenn se iluminó de horror. Levantó ligeramente el arma. Oye, ¿no te mordieron? ¿Qué? No, no lo creo. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Un rasguño, un mordisco, lo que sea. Jon tocó la empuñadura de Garra Larga, pero el arma de Glenn tembló, así que decidió no desenfundarla. En cambio, se quitó la capa y le mostró a Glenn las mangas de sus pieles de cuero. Mira, sin cortes, me mantuvieron a salvo. Levantó la túnica. Al igual que mi cota de malla. Los ojos de Glenn se abrieron de par en par. ¿Es una cota de malla? ¿De dónde la sacaste? Castillo Negro. Bien. Glenn guardó su arma en la funda. Mira, chico, tu papá o amigo o quien sea no va a durar mucho en ese tanque a menos que lo ayudemos. Bien, entonces vamos a enfrentar al enemigo.
Jon dibujó a garra larga. ¡Guau, guau! ¿Estás loco? ¡Qué milagro que salieras de ahí una vez! ¿Eres cobarde? No podemos abandonarlo ahí fuera. ¿Kraven? Mira, solo escucha, ¿de acuerdo? Esto lo ayudará. Glenn se quitó una mochila del hombro y sacó un ladrillo negro con un palo en la punta. Crepitó y chisporroteó, como las llamas, pero no ardía. ¿Qué es eso? Es un Valkie. ¿Y este walkie-talkie para qué sirve? Hace magia. Glenn sonrió. Ven, te lo mostraré. Glenn corrió hacia unas escaleras y Jon lo persiguió, curioso por ver cómo sería la magia de esta tierra. Subieron las escaleras hasta una ventana que daba a la horda de cadáveres. Este tanque, o cosa, permanecía impasible entre ellos como una roca en la corriente de un río. Glenn jugueteó con un objeto redondo encima del walkie-talkie antes de llevárselo a la boca. Oye, tú, idiota. Sí, ¿estás en el tanque? ¿Cómo estás ahí? Silencio. Glenn miró a Jon y soltó una risita nerviosa. Revisó el walkie-talkie antes de volver a llevárselo a la boca. Oye, ¿estás vivo ahí dentro? Fin del capítulo. Por cierto, gente, es Jon Snow de los libros, el de Danza de Dragones. Si el video llega a 50 likes, subo el siguiente capítulo.